really wanna sick a sick ah. Bienvenidos a Chase Oaks. Buenas tardes a todos. Saludo a aquellos que nos están viendo en línea. Gracias por vernos donde quiera que estén en este planeta Tierra. Hoy comenzamos una nueva serie y esta serie está basada precisamente en una pregunta que Jesús hace a una persona. Y la serie nosotros la titulamos ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y esta pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Es una pregunta importante, porque tenemos que pensar en la persona que está haciendo la pregunta. Es Jesús el que hace la pregunta. ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Es como si Jesús te diera un cheque en blanco, ¿no? Ya firmado, y te dijera, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le responderíamos a Jesús? Es como aquellos genios de la lámpara, ¿no? Y no es de Crown Royal la bolsa, es de zapatos, no ser mal pensados. Imagínate que tú encontraras una lámpara como esta. Yo la encontré. Y imagínate que yo te dijera que esta lámpara tiene 3 deseos. Y que tú le puedes pedir lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú te puedas imaginar. Entonces, yo dejo esta lámpara aquí y me distraigo, camino a otro lugar. Cuando menos me dé cuenta, ¿qué va a pasar con esa lámpara? Ya se desapareció porque 200 o 300 de ustedes se echarían a correr por ella, ¿no? Pero yo te voy a decir la verdad, esta lámpara ya no tiene sus 3 deseos porque yo ya la usé, ya la froté y ya no tiene sus 3 deseos. Y te voy a decir cuáles son los 3 deseos que pedí. Número 1, pedí despertarme más tarde. ¡Ah, qué rico!, ¿no? Número 2, pedí que el desayuno llegara a la cama. Y efectivamente, me desperté tardecito con el desayuno calientito en la cama. Número 3, dije, darme un duchazo con agua calientita por más de 1 hora sin que se vaya el agua caliente. Y le pedí también un cuerpo delgado y atlético. ¿De qué se ríen? Bueno, historia verdadera. Bueno, verdadera. Estaban el pastor Hiram, el pastor David y el pastor Williams perdidos en el desierto. Bien perdidos estaban. Fueron a una conferencia de pastores, quién sabe qué hicieron. Williams dio la vuelta equivocada y terminaron en sabe Dios dónde, ¿no? Y ya el coche ya no servía, ya no tenía gasolina, estaban caminando en el desierto y estaban perdidísimos. Ya habían pasado varios días, ya no tenían alimentos, ya no tenían nada que beber. Y caminaban de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Caminaban y lo único que veían eran dunas y dunas y más dunas, y estaban perdidísimos en el desierto. Ya perdiendo ellos la esperanza, se encuentran una lámpara, la frotan y efectivamente aparece el genio, ¿no? Y el genio les dice, estaba de genio, les dice, tengo nada más un deseo para uno de ustedes, un solo deseo. Entonces ellos 3, platicando, bueno, pues, ¿quién, no? O sea, ¿quién le vamos a pedir que sea? Bueno, pues escogen al pastor emérito David a que pida el deseo. Entonces David piensa y piensa, bueno, ¿qué es lo que voy a pedir? ¿Qué es lo que tengo que pedir? Y después de un rato, dice, ya sé, yo quiero la sabiduría perfecta. ¡Wow! ¡Pum! Y el genio le da la sabiduría perfecta, el genio se desaparece para siempre. Entonces Williams y Hiram se sientan a los pies de David para ver, o sea, ¿qué nos va a decir David ahora con la sabiduría perfecta? Y pasan unos minutos, David piensa y piensa y dice, y aquellos dicen, dinos la sabiduría perfecta. Y David les dice, la sabiduría perfecta me dice que un mapa, debería haber pedido un mapa. Bueno,
¿qué quieres que haga por ti? Es una pregunta que Jesús está haciendo. Y Jesús te conoce. Y Jesús no es un mago de la lámpara. Jesús no es un mito. Jesús es Dios y es verdadero. Y Él te conoce. Y Él te hace esta pregunta. Y es por eso que esta serie es tan importante, porque en esta serie vamos a estar viendo preguntas que hace la gente acerca de su vida y cómo es que Dios ya ha respondido por misericordia a nosotros. Cómo es que Dios ya se ha manifestado con el paso de los años a nuestra vida. Y para empezar, hoy vamos a visitar la historia original de donde viene el título de nuestra serie, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Y vamos a ver cómo para un individuo este fue el día más importante de su vida. Él despertó sin idea de lo que iba a pasar. Para este individuo era un día como cualquier otro, un día como cualquier otro, que puede ser precisamente ese día para nosotros, el día de hoy. Y Bartimeo se acerca a Jesús. Y Bartimeo no tenía idea, pero Jesús le concedió a Bartimeo algo más de lo que él podía imaginarse. Y viene nuestra pregunta que aparece aquí en pantalla. ¿Qué si tu vida está a un solo paso, a una sola decisión de cambiar para siempre? ¿Qué si tu vida está a una sola decisión, a un solo paso de cambiar para siempre? ¿Qué te está estorbando en esta tarde? Mantén esta pregunta en tu mente. Y vamos a hablar de este ciego. Bartimeo era un ciego. Y esta historia es tan importante que aparece en 3 de los 4 evangelios. Y vamos a ver nuestra historia, tomar nuestra historia en Lucas capítulo 18. Jesús está en medio de un drama. Y un buen drama para que sea un buen drama necesita tener drama, ¿no? Entonces Jesús está, número 1, camino a Jerusalén por última vez para Él pagar el precio por la humanidad. Él va a llegar a Jerusalén, es su última entrada, su último momento, sus últimos días. Va a entrar a Jerusalén para pagar el precio por el pecado de la humanidad. Él va a ser arrestado, va a ser azotado, va a ser juzgado impropiamente, incorrectamente. Va a ser sentenciado y va a ser colgado en una cruz para morir. Y Él lo sabe, y Él está en camino precisamente a Jerusalén. Número 2, el segundo ingrediente para hacer nuestro drama más grande. Nuestra historia posiblemente sucedió el jueves o viernes antes de esa entrada triunfal a Jerusalén, esa entrada que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas. Entonces, Él está unos días antes de entrar, jueves o viernes. Ingrediente número 3. Coloquemos en esta historia a miles de personas. Una peregrinación de cientos y miles de personas, todos ellos con destino a Jerusalén. Número 4. Iban obviamente a Jerusalén precisamente para celebrar la Pascua. Número 4. Recordemos que para ese entonces Jesús ya era una celebridad. La gente lo reconocía, muchos decían Jesús es un profeta, Jesús es un sanador, Jesús es aquella persona que multiplica los panes y los peces, aquel que detiene las tormentas. Su fama ya había recorrido, ya eran 3 años de ministerio y toda la nación de Israel conocía quién era precisamente este famoso individuo. Número 5. En el camino a Jerusalén, la gente lo reconoce. Y al reconocerlo, al saber que viene Jesús, imagínense, toda la multitud lo empieza a apretujar, empiezan a acercarse a Él. Y no lo dejan, ahora sí que ni siquiera caminar. Número 6, ingrediente número 6. Llegan a Jericó. Y Jericó es una ciudad que está a 6.6 kilómetros de distancia de la ciudad de Jerusalén.
y llegan a Jericó a descansar. Ingrediente número 7. Jericó era la ciudad perfecta para un drama, porque Jericó era una ciudad obligada para que la gente se detuviera a descansar antes de llegar a Jerusalén. Y dicen, bueno, ¿por qué? Si está a 6.6 kilómetros de distancia. Bueno, es que la diferencia es que Jericó está a 254 metros bajo el nivel del mar. Es el lugar más bajo del planeta Tierra. 254 metros bajo el nivel del mar. Y Jerusalén está a 756 metros arriba del nivel del mar. Es decir, hay 1 kilómetro de distancia vertical en 6.6 kilómetros. Imagínense, aquellos que son matemáticos, hagan su geometría y calculen el ángulo de subida. 6.6 con 1 kilómetro vertical. Entonces la gente tenía que descansar. Entonces, al estar ellos en Jericó, sucede precisamente nuestra historia. Veamos, va a aparecer aquí en pantalla Lucas capítulo 18. Lo retomamos o lo tomamos desde el versículo 35. Jesús iba llegando a la ciudad de Jericó. Junto al camino estaba un ciego pidiendo limosna. Cuando el ciego oyó el ruido de la gente que pasaba, preguntó: ¿qué sucede? La gente le explicó: ahí viene Jesús, el del pueblo de Nazaret. Entonces el ciego se puso a gritar: Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Cientos de personas, miles de personas estaban en peregrinación hacia Jerusalén. Este ciego obviamente no puede ver, está sentado, pero escucha un ruido diferente al ruido de los cientos de personas y se da cuenta que algo está sucediendo y pregunta: ¿qué es lo que está pasando? Y le dicen, obviamente, es ese Jesús, el de Nazaret. La fama de Jesús era tan grande que la gente sabía precisamente quién era este personaje que estaba entrando. Para este ciego, esta era su oportunidad, era su momento, era quizá la única oportunidad de que su vida cambiara para siempre. Él no tenía futuro porque era ciego. Él, de hecho, había sido desechado como cualquier persona en aquella cultura. Por su problema, había sido desechado de la sociedad. Lo único que le quedaba a él era pedir limosna. Desechado de su familia misma, de acuerdo a los estándares de aquella cultura. Y lo único que le queda es gritar a Jesús. Él no lo ve, pero él escucha quién es el que viene. Y es por eso que grita: Jesús, Mesías. Él entiende quién es Jesús y le dice: ten misericordia de mí, ayúdame. Continúa nuestra historia, aparece en pantalla. Los que iban delante reprendían al ciego para que se callara, pero él gritó con más fuerza: Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Ten compasión de mí, ayúdame. Recordemos que Jesús era una celebridad. Y como buena celebridad venían personas adelante del séquito, llamémoslo así. Aquellas personas, posiblemente entre ellos algunos de los mismos discípulos, pero eran como si fueran los guardaespaldas. Y Jesús está entrando, ellos están abriendo camino y este hombre empieza a gritar: Jesús, ayúdame. Y ellos lo que tratan de hacer es callarlo. Eran del comité del shh, o como decimos en mi país, eran del comité del cállate la boca. Y él no se iba a quedar callado. Bueno, para ver esto del show, vamos a hacer un experimento. Ahorita les voy a pedir a algunos de ustedes que hablen y los demás los vamos a callar. Entonces, cuando yo dé la señal, tú vas a decidir si tú eres hablador o eres callador. ¿Listos? A la de 3. 1, 2, 3. Ok, qué feo se oye, qué feo se siente que te calle, ¿no? O sea, que a Bartimeo tampoco le gustó que lo callaran, porque él estaba destinado a seguir siendo desechado por la gente. Él no le quedaba de otra más que gritar
para que Jesús le hiciera caso. Era su oportunidad. Y grita más fuerte: Mesías, ten misericordia de mí y ayúdame. Jesús, contrario a sus guardaespaldas, hace lo que vemos en pantalla. Jesús se detuvo y ordenó que le trajeran al ciego. Este posiblemente es uno de los versículos más hermosos de la Biblia. Jesús se detuvo. Jesús tenía una misión. Ya lo dije hace un rato. Él tenía que llegar a Jerusalén. Él tenía que descansar para ese ascenso a Jerusalén. Él tenía una misión de salvar a la humanidad del pecado. Él pudiera haberle dicho al ciego: en 10 días voy a morir en la cruz y voy a pagar por tu pecado y vas a estar mejor que nunca. Él pudiera haber dicho eso. Él sí tenía una justificación. Pero no, Jesús se detiene. Porque para Jesús este ciego no era una molestia. Para Jesús este ciego era alguien a quien él amaba. Era alguien con el que él quería tener conexión, crear una conexión. El día viernes, mi hija y yo, ella estuvo en una obra de teatro donde ella estuvo presentando, actuando, y me dice: papá, antes de la obra, me dice: papá, llévame a comer. Entonces la llevé rapidito. Dijimos: bueno, pues ¿dónde? Al Chick-fil-A, ¿no? El restaurante de Dios. Y bueno, nos dicen. Y estamos formados en la fila y del drive-thru, el manejar. Y estamos formados y al estar formados bajamos la ventanilla porque ya ven que se acerca la gente a preguntarte qué es lo que quieres y te toman la orden, ¿no? Y empezamos a escuchar gritos. Y volteamos y hay una mujer en el estacionamiento corriendo entre los diferentes carros, en los diferentes coches, entrando y acercándose a la gente, y gritándole a la gente, y la gente asustada, y se iban y demás. Y entonces nosotros pedimos nuestra orden. Bueno, mi hija pidió su orden, yo no comí nada, créanmelo. Y qué gachos, sé que se ríen. Y no escuchamos por la radio el walkie-talkie que tenía el empleado: por favor, pueden llamar a una patrulla porque hay una mujer aquí molestando a nuestros clientes. Sí, aquí en el estacionamiento, llamen una patrulla, urge. Y bueno, seguimos viendo el drama, pues, formados nosotros esperando nuestro turno. Y sigue avanzando la fila, nosotros observando. Yo tenía una misión: llegar a la ventanilla, recoger mi orden y llevar a mi hija a su obra de teatro, que ya iba a empezar en unos pocos minutos. Ya estamos viendo todo el drama. Nos entrega nuestra orden. Mi misión era seguir, pero vemos en ese momento que llega una camioneta roja y aquel hombre empieza a pelearse con la mujer. Y dijimos: no, pues esto se va a poner del coco. Aquel hombre se ofendió de que esta mujer le gritara y empezó a discutir con ella. O sea, y porque yo le dije a mi esposa: pues está loquita la señora, ¿no? Y total, que sigue pasando esto. El hombre la empieza a perseguir por el estacionamiento y demás, empiezan a discutir. Y ya salimos nosotros de manejar y vemos, pasaron decenas de carros. Yo puedo decir centenas de carros pasaron en esos minutos. ¿Saben cuánta gente se detuvo? Nadie. ¿Saben que nadie de nosotros nos detuvimos? Nadie de nosotros nos detuvimos. Y quiere decir que con esto que yo no tengo nada en común con Jesús en ese sentido, porque yo tenía una misión, pero era no poner atención. Yo no me detuve. Pero sí tenemos algo en común con este ciego. Nosotros, lo que tenemos en común es que Jesús se hubiera detenido por nosotros. Jesús sabía que cuando nosotros clamamos a Él, Él escucha nuestras palabras, Él escucha nuestro clamor, no importa en la situación en la que estemos. Él conoce tu necesidad, Él conoce todo de tu vida, tu dolor, porque Él te ama, Él te ama. Jesús llama a Bartimeo y este ciego pasa de ser un don nadie
a ser un VIP, alguien importante. Imagínense el séquito del comité del SHU. Tanto es así que dice el Evangelio de Marcos que este ciego se levanta y deja su manto. O sea, lo deja, la cosa más importante con lo que se cubría, su identidad de alguna manera, se levanta y lo deja, lo bota porque va hacia Jesús. Y Jesús le pregunta, la pregunta precisamente de nuestra serie, aparece aquí en pantalla: ¿qué quieres que haga por ti? Es una pregunta importante, porque sabemos que Jesús no es el genio de la lámpara, Jesús es Dios. Y decimos, bueno, es una pregunta un tanto obvia. O sea, Jesús preguntándole a un ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Pues el ciego, o sea, soy ciego. Pero fíjense que no es tan evidente la pregunta, como vamos a ver en unos poquitos minutos. Bartimeo le responde: Señor, quiero volver a ver. Bartimeo una vez más se refiere a Jesús como Señor, Mesías, Señor. Bartimeo sabía precisamente quién era Jesús. Este ciego no ve, pero entiende correctamente. Jesús le dijo: muy bien, ya puedes ver. Te has sanado porque confiaste en mí. En ese mismo instante, el ciego pudo ver y siguió a Jesús alabando a Dios. Toda la gente que vio esto también alababa a Dios. ¡Wow! ¡Qué milagro tan impresionante! El tamaño del milagro. Bartimeo por primera vez puede ver con su vista. Él siendo ciego. Vamos a regresar unos cuantos segundos antes de que Jesús lo sane. Él siendo ciego, él podía ver más allá de lo que la gente, aquellos cientos y miles de personas podían ver, porque él podía ver que Jesús tenía el poder para sanarlo, que Jesús tenía el poder de detenerse y atender a su necesidad. Sabía él quién era Jesús, y Jesús hizo más allá de lo que Bartimeo pidió. Se los voy a explicar por qué. Bartimeo se despertó esa mañana sin saber nada de lo que iba a suceder. Él no tenía idea de lo que iba a ocurrir. Él sabía que cuando ve a Jesús, el toque de Jesús está cerca a él. Y es por eso que él grita, él clama. Jesús, la palabra que utiliza para cuando le dice, has sido sanado, te has sanado, es la palabra griega que tiene dos significados. Puede ser salvado o sanado. Por eso muchas traducciones utilizan a veces salvado o sanado. Pero en esta ocasión Jesús utiliza esa palabra con el doble significado. Te has sanado y has sido salvado. Y es por eso que Bartimeo sigue a Jesús alabándolo. Y vemos nosotros, no tenemos realmente evidencia de qué pasó después, pero podemos tener una pequeña clave en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos se refiere a Bartimeo, a este ciego, como Bartimeo. Es el único lugar donde encontramos ese nombre, los demás lo llaman el ciego. Bartimeo es una palabra que significa Bar, hijo de Timeo. Para él haber sido nombrado, para él ya tener un nombre, quiere decir que la gente ya lo conoció después. Porque vemos en otras historias de la Biblia que es el ciego, el paralítico, la mujer del sangrado, etc. Pero en este caso tenemos esa clave de que este ciego se convirtió en un seguidor de Jesús, al punto de que Marcos, cuando escribe 20 años después, más o menos, se refiere al ciego, le pone un nombre y le dice Bartimeo. Quiere decir que aquellos de ustedes que están dudando de la historia, acérquense con Timeo y él les va a decir de su hijo. O acérquense con Bartimeo y él les va a contar la historia. Son 20 años, ellos estaban todavía vivos, como si fueran testigos de la historia. Y la semana pasada nuestro pastor David nos hablaba entre lo que nos platicó,
de las crónicas, las genealogías, lo importante de las genealogías. Y las genealogías que encontramos en Crónicas y en otros lugares es aquello que permite a la gente tener su herencia, tanto su herencia física como su herencia como parte del pueblo de Dios. Y entonces Jesús le está devolviendo a Bartimeo, a este ciego, su herencia. Imagínense lo impresionante. Voy a hablar un poquito más de eso en un minuto. Pero podemos creer que Bartimeo se hizo parte de este movimiento de amor que llamamos la iglesia, porque Marcos se refiere a él con su nombre. Su vida fue transformada más allá de lo que te puedes imaginar. Y esto nos lleva a nuestra idea principal de este mensaje. Aparece en pantalla. Jesús quiere para ti mucho más allá de lo que tú te puedas imaginar. Jesús quiere para ti mucho más de lo que tú te puedas imaginar. Lo único que te pide es que tú abras tu corazón a la posibilidad de ser transformado, a la posibilidad de que Jesús en verdad tiene algo mejor de lo que tú te puedes imaginar. ¿Qué quieres que haga por ti? Hay muchas respuestas a esta pregunta. Las respuestas pueden ser nada, poco, un poquito más, un muchito, un muchote, o todo. Quiero que hagas todo por mí. ¿Cuál es la respuesta que tú le das a Jesús con esta pregunta? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Dónde te encuentras en esta historia? Jesús estaba rodeado de gente, pero rodeado de gente, estoy hablando de cientos, posiblemente miles de personas. Y solamente uno fue el que clamó a Jesús. Solamente uno fue el que con sus ojos de su espíritu pudo ver quién era Jesús. ¿Estás listo tú? Muchos de ustedes están pasando por mucha necesidad, o de nosotros me incluyo. Esta semana pasada, como escuchamos, perdimos a una de nuestras jovencitas. Estoy seguro que sus papás están preguntando, aparte del dolor, sus hermanas, su familia, preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es ahí donde nosotros podemos clamar a Jesús, levantar nuestra voz y decir: Jesús, ayúdame porque te necesito. ¿Cuál es tu necesidad? Piensa, ¿cuál es tu necesidad? Si Jesús te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que vas a pedir a Jesús? Este ciego está desesperado, es su única oportunidad. Y nosotros decimos, bueno, es que quizá yo tenga más oportunidades, o sea, a lo mejor de este domingo no, pero pues el siguiente, y pues el siguiente, y decimos, bueno, pues oportunidades hay muchas. O decimos, yo tengo muchas soluciones para mis problemas. Está bien la iglesia, pero pues ya leí un libro de mi comadre o aquellos cursos. O a lo mejor dices, mi problema no es tan grande. O tú no conoces mi vida. O sea, ¿cómo es que Jesús se va a detener por mí? O sea, no sé dónde te encuentres en esta historia. Pero vemos, como les dije, uno de los versículos más hermosos de la Biblia que dice, Jesús se detuvo. Y Jesús se detiene por ti. Solo tenemos que clamar a Él. En unos cuantos minutos vamos a cantar una canción donde nuestra banda va a llegar, todavía no lleguen, pero va a llegar nuestra banda, donde vamos a decir estas palabras. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Y yo te voy a pedir que cuando lleguemos a ese momento, tú cantes con tu voz y le digas, Señor, a ti clamo, a ti levanto mi voz, y le platiques tu necesidad y tengas ese momento donde tú puedas tener ese encuentro con Jesús. ¿Recuerdas que te dije que este ciego era el único que escuchó a Jesús, que supo quién era Jesús en esa ocasión? Bueno, hay otra persona también que sucedió unos cuantos minutos después. Nunca ponemos atención a esto, pero Jesús está entrando a Jericó. Sucede lo de Bartimeo y Jesús sigue caminando.
Y entonces entre la multitud se escucha que viene Jesús. Y un hombre con una vida pecaminosa, un hombre que había sido desechado completamente de la sociedad, un hombre que era considerado traidor a la nación, posiblemente acomplejado de su aspecto físico, se entera que viene Jesús. Y él no se atreve a acercar, y además no puede acercarse por su estatura, no puede ver nada. Era pequeñito de estatura, dice la Biblia. Y aquel hombre se sube como mono a un árbol para ver a Jesús. Y él pensando en su mente, si con tan solo verlo puede cambiar algo en mi vida. Y les voy a explicar cuál es el problema de él. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Y era un judío que estaba cobrando impuestos a los judíos. Él se había vendido, de acuerdo a la perspectiva de los judíos, a Roma, ese imperio que había conquistado a Israel. Ellos están bajo la opresión romana y él se vende a los romanos para cobrar impuesto a los judíos. ¿Qué hacen los judíos? Lo desechan, como a cualquier cobrador de impuestos. Lo desechan, ya no eres parte de nosotros, no tienes nada que ver con nosotros. Entonces, Zaqueo no es para los judíos un judío, pero no es para los romanos un romano. Es alguien que no encuentra paz en su vida. Y se sube a aquel árbol y Jesús pasa. Y una vez más, Jesús se detiene. Y Jesús voltea a ese árbol y lo llama por nombre. Y yo me imagino a Zaqueo así como, ¿cómo sabes mi nombre? Y le dice, Zaqueo, yo te conozco y voy a ir a tu casa a quedarme toda la tarde, toda la noche. Si quieres, platicamos toda la noche. Baja del árbol, te quiero conocer. Jesús se detuvo y yo me imagino a todos los del ejército, del séquito, del comité, con los ojos cuadrados. ¿Cómo es posible que Jesús se quiera quedar en esta casa? Me encanta la Biblia por esto, ¿no? Fíjense, vamos a ver nuestra historia, Lucas 19. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de este hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, que posiblemente sí lo había hecho, devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús le respondió, desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Zaqueo no tenía amigos. Zaqueo era odiado. Quizá los únicos amigos que tenían eran otros cobradores de impuestos, gente corrupta. Y él estaba completamente incómodo hasta que Jesús llega a su casa. Y leemos este versículo que posiblemente no pusiste atención, porque yo tampoco le pongo atención, nunca le había puesto atención hasta hace poquitos días. Lo acabamos de leer, pero lo vamos a volver a leer. Dice así, desde hoy tú y tu familia son salvos. Pon atención, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Aquel ciego había sido desechado de la gente. No tenía nada, no tenía futuro, no tenía esperanza. Y Jesús se acerca y por eso grita. Y Jesús le devuelve su identidad y le dice, Bartimeo. A Zaqueo le dice, tú no tienes nación realmente. Y le dice, Zaqueo, eres un verdadero judío, un verdadero descendiente de Abraham. Bienvenido a casa, de regreso. Eres de nosotros, eres parte de nosotros. Y le devuelve la identidad. Uno que no tenía esperanza, que no tenía familia, le dice, ahora tienes familia. Eres hijo
de casa. A otro que no tenía nación le dice: eres hijo de la nación. Y les devuelve Jesús su identidad. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu identidad? Es posible que tú estás huyendo de casa. Dios te ha estado llamando y tú dices: no quiero, habrá otra oportunidad. Ya que sea viejo, esto es para los locos. Jesús te está llamando y Jesús está deteniendo por ti. ¿Qué le vas a responder? A lo mejor dices: es que no merezco, como te dije hace rato, no merezco porque yo no merezco nada. O sea, ve mi pecado. O sea, ¿cómo es que Jesús va a ponerme atención a mí? A mí. Soy pecador. ¿Cómo? Y Jesús se detiene por ti. No espera que tú cambies. Jesús se detiene por ti. Y después Jesús hace los cambios que Él tiene que hacer. Pero lo que sí te digo es que en el momento que tú entregas tu vida a Jesús, tú eres parte de la familia de Dios y recuperas tu identidad y te conviertes en hijo de Dios. Wow, en hija de Dios. ¿Qué le vas a responder a Jesús cuando te hace la pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Yo no sé qué has vivido, yo no sé qué tanto es tu dolor, tu vergüenza, tu coraje, tu desesperación. Yo no sé dónde estás, no conozco, pero Jesús conoce y no nada más te conoce por nombre. Y Él quiere acercarse a ti, quiere llegar a tu casa para que tú y Él entonces platiquen. Y tú le puedas decir: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Yo? O sea que tú, a mí. Quiere decir que tú en la cruz moriste por mí y que Jesús te lo explique. Él quiere hacer eso contigo, pero tienes que responder a esa pregunta y decir: Señor, ayúdame. Porque Jesús tiene algo mejor para ti de lo que tú te puedas imaginar. Y Jesús por ti se detiene. Cierra tus ojos. Como les dije, va a venir nuestra banda y vamos a cantar esta canción. Y yo te voy a pedir que tú cantes estas palabras de la canción. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad, no importa tu tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tú puedas descansar. Cierra tus ojos como te dije. Vamos a orar. Señor, gracias por la obra que tú haces, Señor. Gracias por el gran amor que nos tienes, por la misericordia que nos tienes. Gracias, Señor Jesús, porque a pesar de quién soy yo, todo lo que he vivido, todo en lo que me he metido, quizá el lodo en el que estoy, en mi desesperación, en mi dolor, yo quiero clamar a ti y decir: Señor, ven. Y si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, quizá has escuchado un mensaje como este, pero nunca lo has hecho. Jesús en esta tarde se quiere detener por ti y está dispuesto a llamarte por nombre y devolverte lo que tú has perdido. Jesús te quiere amar, Jesús te quiere salvar y Jesús te quiere decir: bienvenido de regreso a casa, bienvenido a casa. Déjate amar por Jesús. Señor, gracias por tu gran amor hacia nosotros, porque tú moriste en la cruz y tú devuelves nuestra identidad. Porque ahora podemos decir: somos hijos, somos hijas tuyos. Señor, a ti clamo, a ti clamo, a ti clamo. Escucha mi oración en mi confusión, en mi dolor, en mi pena, en mi vergüenza, en mi desesperación, ansiedad, depresión.
enfermedad, problemas familiares, problemas económicos. Escucha mi clamor. Cantemos.